El siguiente escrito es basado en una lectura de filosofía budista, el cual leí hace unos días y lo recomiendo ampliamente. Se los voy a leer, espero que de alguna forma te ayude. Homenaje. Oh noble Avalokitesvara, que siempre te regocijas de la felicidad de otros, que te entristeces profundamente por el sufrimiento de los demás, que has obtenido perfectamente las cualidades de la gran compasión y te has liberado de tu propia felicidad y tristeza. Me postro ante ti recordando tus virtudes y explicaré, en parte, la enseñanza esencial de cómo transformar la felicidad y la adversidad en el camino espiritual. Esto es indispensable para llevar una vida espiritual, una herramienta muy necesaria de los seres nobles y con mucho la enseñanza más preciada en el mundo. ¿Cómo transformar la adversidad en el camino espiritual? Por medio de la verdad relativa. Si siempre que estás afligido por seres sensibles o cualquier otra causa, acostumbras a tu mente a morar únicamente en el sufrimiento, incluso las circunstancias más insignificantes te traerán una gran aflicción. Esto se debe a que cualquier actitud que cultives hacia la felicidad y adversidad, por naturaleza se fortalecerá. Por lo tanto, al incrementarse el poder de la habituación gradual, eventualmente casi todo lo que aparezca te llevará al dolor y no habrá posibilidad de felicidad. Al no reconocer que esto se debe a tus propios hábitos mentales, culpas a las circunstancias externas y eventualmente las llamas del odio, las acciones malvadas, etc., se propagan sin parar. De este modo, las apariencias surgen como enemigos. Es necesario entender plenamente que si los seres de esta era degenerada padecen de tantos infortunios, es debido fundamentalmente a su escasa capacidad de discernimiento. Por lo tanto, el significado de no verse afligido por los obstáculos creados por enemigos, enfermedades o espíritus no es que uno evite el surgimiento de enfermedades y demás, o prevenga que ocurran en el futuro. Más bien significa que estas circunstancias no surgirán como obstáculos para que sigamos el camino espiritual. Para que esto suceda, debes, 1. Liberarte de la actitud de total aversión hacia la adversidad y 2. Desarrollar una actitud de buen ánimo ante la adversidad. El punto número 1, que es liberarse de la actitud de total aversión hacia la adversidad. Reconoce una y otra vez la inutilidad y el gran detrimento de la miserable ansiedad que experimentas por considerar a la adversidad como algo meramente desfavorable. A conciencia, acostúmbrate a esta poderosa resolución. A partir de ahora, no importa la adversidad que surja, no temeré. Practica de esta manera, cultivando una gran valentía. La inutilidad de la aversión a la adversidad. Si la adversidad puede corregirse, no hay necesidad de sentirse abatido. Y si no puede remediarse, no hay beneficio en estar triste. El gran prejuicio de tener esa aversión. Si gracias a la fuerza de tu mente no reaccionas con ansiedad, te será fácil experimentar y manejar incluso una mayor adversidad como si fuera tan ligera como lana de algodón. Por otro lado, si reaccionas con ansiedad, te verás insoportablemente oprimido por un dolor abrumador al enfrentar incluso una adversidad menor. Por ejemplo, mientras piensas en una persona muy atractiva, aun si intentas detener el deseo, únicamente te desgastas. De la misma manera,
Al concentrarte en los aspectos dolorosos de alguna situación adversa, serás incapaz de desarrollar un sentido de fortaleza. Así, al igual que en las instrucciones para custodiar las puertas de los sentidos, en la presencia de la adversidad no debes estar absorto en sus características. Por el contrario, acostúmbrate a dejar que la mente permanezca en su estado natural, tal cual es, y permite que descanse en su propia naturaleza. El segundo punto fue desarrollar un sentido de buen ánimo ante la adversidad. Cultiva un sentido de buen ánimo considerando a la adversidad como una ayuda en el camino espiritual. Sin embargo, si no tienes prácticas específicas para aplicar ante cualquier tipo de adversidad que surja, adecuadas a tus habilidades mentales, al simplemente tener un entendimiento teórico, muchas veces podrías simplemente pensar. En general, si uno es hábil, es posible obtener tal o cual beneficio como resultado de la adversidad. Pero esto será como el dicho: grande es la distancia entre el cielo y la tierra, y te será difícil tener éxito. La meta estará más lejos que el cielo de la tierra. La adversidad como una ayuda para entrenarse en la mente de la emergencia, la renuncia del samsara. Reconoce que mientras vagas sin control en la existencia cíclica, la presencia de la adversidad no es una injusticia o algo injustificado. Es la naturaleza misma de la existencia cíclica. Más aún, si te es difícil soportar incluso las adversidades menores, como las que ocasionalmente encontramos en este reino afortunado de existencia, ni qué decir de las adversidades de los reinos desafortunados. Desarrolla un sentido de desilusión pensando: pobres de nosotros, la existencia cíclica es un océano de adversidad profundo e interminable, y dirige tu atención hacia la liberación. La adversidad como ayuda para entrenarse en tomar refugio. Practica tomar refugio contemplado con convicción. Durante todas mis vidas, ante la repetida presencia de esta aflicción, el único e infalible refugio es la triple joya, así que, suceda lo que suceda, únicamente confiaré en ella y nunca la abandonaré bajo ninguna circunstancia. La adversidad como ayuda para combatir la arrogancia. Tomando en cuenta tu falta de control de ti mismo, como se explicó antes, y la manera en que continuamente fracasas al intentar escapar de ser controlado por la adversidad, acaba con el orgullo, el enemigo que destruye la prosperidad, y con la malsana actitud de despreciar a los demás. La adversidad como ayuda para purificar acciones dañinas. Piensa, una adversidad como esta, así como problemas mucho mayores, surgen únicamente como resultado de acciones dañinas. Y considera con cuidado estos 4 puntos. 1. Las acciones invariablemente provocan efectos correspondientes. 2. Los efectos de las acciones se incrementan. 3. No se experimentan efectos de acciones que no se cometieron. 4. Las acciones cometidas nunca dejan de producir resultados. Así, ten en cuenta: si no quiero adversidad, debo evitar su causa, que es la no virtud. Y por medio de los 4 poderes, reconoce las acciones dañinas que ya has acumulado y procura evitarlas en el futuro. La adversidad como ayuda para atraer la virtud. Reflexiona en esto. Si me alegro con la felicidad, que es lo opuesto a la adversidad, debo buscar su causa, que es la virtud.
y de variadas maneras haz todo lo posible para progresar hacia la virtud. La adversidad como ayuda para entrenarse en la compasión. Reflexiona en las maneras en las que otros seres sensibles como tú se ven afligidos por adversidades como las que tú tienes o incluso mucho mayores, y entrénate en pensar que puedan también estar libres de toda adversidad. Esto también te permitirá entender cómo cultivar la bondad amorosa hacia los que carecen de felicidad. La adversidad como ayuda para cultivar la actitud de apreciar más a los otros que a uno mismo. Cultiva la siguiente actitud. La razón por la que no soy libre de esa adversidad es que siempre me he centrado en mí mismo. Así que, de ahora en adelante, me dedicaré únicamente a apreciar a los demás, la fuente de la felicidad y la prosperidad. Cuando la desgracia ya se ha presentado y te mira a la cara, es muy difícil utilizarla como el camino, por lo que es esencial familiarizarse con estas prácticas de antemano y enfatizar aquellas en las que tengas la experiencia más vívida. No es suficiente con que la adversidad se convierta en una ayuda para tu práctica espiritual. Más bien, es vital que como resultado de reconocer claramente que esto está aconteciendo, cultives un sentido estable y continuo de la alegría. Así, cuando apliques lo que se ha explicado aquí, entrénate en pensar lo siguiente. Esta adversidad es una gran ayuda para mí, para experimentar las muchas y maravillosas alegrías de los reinos superiores que llevan hacia la liberación y que son extremadamente difíciles de alcanzar. Continuando de esta manera, incluso si mi sufrimiento es grave, es extremadamente agradable como un ladú, una golosina cuyo sabor es tanto dulce como picante. Considera este punto repetidamente y con cuidado, y acostúmbrate al estado mental alegre que éste trae. Al hacerlo, tu sentido de bienestar profundo y predominante hará que el dolor físico parezca imperceptible. La incapacidad del dolor físico para afectar la mente es el criterio por el que se mide ser capaz de superar enfermedades por medio de la fuerza interna. Y además, es el criterio para saber superar enemigos, espíritus malévolos, negatividad. Como se explicó antes, invertir la actitud de antipatía hacia la adversidad es la base para lograr que la adversidad surja como el camino espiritual. Mientras que tu mente esté agitada por la ansiedad y la desesperación, es imposible incorporar la adversidad al camino. Además, al entrenarte realmente, traer la adversidad al camino, encontrarás beneficios sin precedentes, pues verás por ti mismo cómo la adversidad puede mejorar tu práctica espiritual y tu sensación de bienestar continuará incrementándose. Se dice que, si practicas al principio con adversidades menores, gradualmente se te hará más fácil y de esa manera serás finalmente capaz de practicar incluso ante grandes adversidades. Así debemos hacerlo, pues es difícil alcanzar una experiencia que está más allá de la capacidad de tu propia mente. Entre sesiones de meditación, haz plegarias a tu mentor espiritual para que la adversidad surja como el camino espiritual. Cuando el poder de tu mente se haya incrementado un poco, haz ofrendas a la triple joya y otros seres con la súplica. Para desarrollar el poder de mi práctica espiritual, permitan que haya circunstancias adversas. Y todo el tiempo mantén un profundo sentido de buen ánimo. Cuando empieces a practicar, es útil meditar lejos de distracciones. Esto es porque, en medio de las distracciones, 1. Es posible que te desvíes por compañías malsanas que te preguntarán:
¿Cómo puedes aguantar tantos problemas, desprecio e insultos? 2. Preocuparte por enemigos, parientes y posesiones nublará e incontrolablemente alterará tu conciencia y acabarás por adoptar malos hábitos. Y 3. Además, serás arrastrado por todo tipo de situaciones que te distraerán. En soledad, tu conciencia estará muy clara por la ausencia de esas distracciones, por lo que será fácil dirigir tu mente a lo que deseas hacer. Se dice que esta es precisamente la razón por la que quienes se involucran en la práctica del corte, cuando se entrenan en la actitud de suprimir la adversidad, al principio posponen aplicar el entrenamiento al daño provocado por los humanos y en medio de las distracciones. En lugar de eso, se entrenan principalmente con las manifestaciones ilusorias de deidades y demonios, en cementerios solitarios y lugares salvajes. En resumen, para prevenir no solo que todas las circunstancias desfavorables y adversidades aflijan tu mente, sino también para provocar que éstas susciten un sentido de buen ánimo, debes de tener las experiencias de aversión hacia los obstáculos, tanto internos como externos, enfermedades, enemigos, espíritus, chismes maliciosos, etc. Practica viendo todo únicamente en una forma agradable. Para ello, debes dejar de ver a las situaciones dañinas como algo malo y hacer todo tu esfuerzo para verlas como algo valioso. Es la manera en que nuestra mente percibe las situaciones, lo que las hace agradables o desagradables. Por ejemplo, los que reflexionan a fondo en los defectos de las distracciones mundanas se sienten más incómodos conforme más se rodean de gente que los admira y de placeres, mientras que los que consideran las distracciones mundanas como benéficas desean incrementarlas. Al entrenarte de esta manera, tu mente se tornará suave, relajada y valiente. No habrá obstáculos para tu práctica espiritual. Todas las circunstancias desfavorables surgirán como espléndidas y auspiciosas, y tu mente continuamente estará satisfecha con el gozo de la serenidad. Para seguir un camino espiritual en una era degenerada, resulta indispensable una armadura así. Por otra parte, al estar libre de sufrimiento y ansiedad, también se desvanece otro tipo de desdichas, como si fueran armas cayendo de las manos de los soldados, e incluso las enfermedades tienden a desaparecer por sí mismas. Que este texto te ayude mentalmente, te ayude espiritualmente y medita en las palabras. Que tengas un excelente día.